Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenos días. Valmir, Diego, ¿me están escuchando? Sí, gracias para Judith, para Raúl. Buenos días a todos. Me presento antes de todo. Me llamo Leandro Marconi, yo soy director de negocios internacionales de Tecnal. Tecnal, que es una compañía brasileña y que este año estamos cumpliendo 44 años desde nuestra fundación y con mucho gusto les iremos compartir en el día de hoy mucha información sobre sistemas para destilación de aceites esenciales, un tema que se ve en muchos lugares, está como de moda y esperamos realmente que les podamos ayudar con esta información que les vamos a brindar. ¿Ya? Antes que comencemos y que les presente el señor que les va a brindar este webinar, me gustaría tomar un poquito, 2 minutos del tiempo de ustedes para hablar un poquito más de la compañía, ¿no? Así como ya les dije, Tecnal es una compañía de Brasil, estamos ubicados como 2 horas de la ciudad de São Paulo y en estos 44 años, los últimos 3 de estos 44 años comenzamos a internacionalizar la compañía, siendo que hoy en día llegamos a toda Latinoamérica, que es nuestro foco principal. Y desde acá tenemos más de 100 personas que trabajan para nosotros y además de producir equipos de destiladores de aceites esenciales, también producimos una amplia línea de productos de laboratorio. Entonces, relacionado a eso, ustedes van a ver hoy que nuestra solución es al principio para destilación de aceites esenciales de pequeña escala y también para trabajo ahí comenzando a nivel de piloto. ¿Ok? En todos los países, me imagino que la mayoría de ustedes están desde Argentina a México y en todos sus países nosotros tenemos distribuidores, entonces si de alguna manera ustedes requieran alguna información posterior al webinar, con gusto les vamos a compartir, siendo que pueden contactarse con nosotros a través de unos contactos que van a estar al final de la presentación de nuestro gerente de aplicaciones. Ahí también ya en el primer slide está el link o la página web de nosotros, donde también se pueden comunicar con nosotros. ¿Ya? Les presento el señor Valmir Loyola, que es nuestro gerente de aplicaciones, que ya está con nosotros hace bastante tiempo. Seguramente él también va a poder hablar un poquito de sí mismo a todos ustedes. Tiene mucha experiencia. Yo leí que sí tiene ruido, al menos alguien más está escuchando ruidos, quizás sea de Valmir. Valmir, ¿se puede cerrar su micrófono mientras yo hable, por favor? Ojalá se haya resuelto. Bueno, ya voy, gracias Mael. Que todos cierren los micrófonos nos ayuda. Entonces voy a pasar a Valmir, que va a seguir adelante con la presentación. Y también sé que para muchos el tema del certificado de participación en el webinar es importante. Por lo tanto, pido que tengan mucha atención a unos links que justo pusimos allí para recibir el certificado de participación del webinar. Es necesario rellenar el formulario. Entonces pueden seguir este link o copiar y pegar en el browser de la internet y ahí ustedes rellenan y posteriormente les enviaremos los certificados. ¿Ok? Entonces paso la palabra a Valmir, que va a seguir pasando toda la información a ustedes. De nuestra parte seguimos muy atentos y siempre a la orden para ayudar a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Hola a todos, muy buenos días o muy buenas tardes para quien está en el mismo fuso horario de Brasil. Gracias a Leandro por la introducción. Mi nombre, como ya adelantó, es Valmir. Soy gerente de aplicaciones de Tecnal. Hace 11 años ya estoy en la compañía y ya tengo también otros 6 años anteriores de experiencia en análisis químicas y también como supervisor del laboratorio de control de calidad de alimentos. Entonces, tengo un poquito de experiencia para pasar hoy y el tema de hoy es son justamente los aceites esenciales, que es un tema que interesa a muchas personas y vamos a intentar aclarar algunos puntos en este webinar. ¿Ok? Bueno, primeramente, una cosa que me gustaría de hablar, que vamos a hablar de un método específico de extracción de aceites esenciales. Hay otros, claro, como existen por alrededor del mundo, otros métodos para extraer y también purificar los aceites que conseguimos mirar en las plantas que tienen el eucalipto y otros más. Y me gusta decir que no hay nada, siempre hay algo a mejorar en todas las técnicas analíticas. Les digo eso porque no quiero que piensen que los aceites que vamos a hablar acá están 100% puros, porque eso nada es puro, nada es puro en la naturaleza. Y entonces, que se quede en las cabezas de ustedes, que quede en sus mentes, que los métodos de extracción no son 100% eficaces. Ningún método lo es. Hay siempre que hacer alguna mejoría o entonces utilizar alguna técnica complementar para que se consiga el material, el producto casi que 100% puro. ¿Ok? Esto es una cosa que me gustaría de hablar porque surgieron anteriormente al webinar algunas dudas en nuestras medias sociales y me gustaría de hablar eso antes de empezar el webinar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al webinar. Perfecto. Valmir, Sí. disculpe, solo recordando un tema que también a mí me olvidé. Ah, Mientras Valmir está hablando, pedimos que caso tengan preguntas, que por favor la registren en el chat, que al final de la presentación ahí vamos a abrir para las preguntas, siendo que yo, entonces nuestro gerente de exportación, Rodrigo López, vamos a leer las preguntas a Valmir. Esperamos que tengamos tiempo suficiente para contestar a todos y caso alguna pregunta no sea contestada, nosotros entonces enviaremos vía correo electrónico las respuestas para las preguntas que no fueran respondidas. ¿Ok? Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Leandro. Seguimos entonces. Webinar destilador de aceites esenciales. Este es el tema central de nuestro webinar. Y vamos a hacer de la siguiente forma. Primeramente vamos a hablar de algunas definiciones de los aceites esenciales, de qué son hechos o lo que son los aceites esenciales. Después vamos a hablar rápidamente de dos métodos de extracción y claro, uno de los dos es justamente la destilación a vapor, que es el método sobre el cual vamos a discorrer acá. Después, los equipos y materiales necesarios para esta destilación y cómo es hecha la destilación propiamente. Vamos a contar con la ayuda preciosa de nuestro gerente de exportaciones, Rodrigo López, en algunos videos que él muy amablemente hizo para nosotros y aclaró muy bien algunos temas. ¿Okay? Y al final vamos a hacer la sesión de preguntas. ¿Okay? Bueno, primeramente una introducción.
¿Qué son aceites esenciales? Algunas definiciones, ¿sí? Algunas literaturas me dicen que consiste en una mezcla de más de 100 sustancias sólidas, líquidas y otras más volátiles o menos volátiles que son complejos y tienen una composición variable. Otras literaturas me dicen son aceites aromáticos responsables del aroma de algunas plantas. Esta seguramente es la definición más cerca de la verdad. Y claro, en general se encuentra en las hojas de las plantas. Pero hay excepciones, como si las rosas, el aceite esencial no está como le voy a decir acá, en las hojas, las pétalas, no está ahí, está en los tallos. ¿Ok? Entonces, si intentaré alguna vez extraer el aceite esencial de rosas, ya sepan que no está en las hojas. En la gran mayoría de las veces, sí, los aceites están ahí presentes en las hojas porque es la superficie más larga y con más área expuesta que la planta posee y así facilita que la planta consiga difundir su aroma, su olor en el aire. ¿Ok? Bueno, ¿y dónde están presentes? Claro que están presentes en pequeñas cantidades, sí, porque si no, sería muy fácil de extraerlos, de encontrarlos, ¿sí? Están siempre presentes en muy pequeñas cantidades. Un aceite considerable, que tiene considerable rendimiento, va a tener algo alrededor de 3%, 3,5%, un poco más, un poco menos. Esto es un aceite, una planta que posee un gran rendimiento de aceites esenciales. No estamos hablando de los aceites normales, ¿ok? Siempre recordando que estamos hablando de aceites esenciales. Y siempre están presentes en pequeñas cantidades. Y que también hay algunas plantas más conocidas. Claro, lavanda, menta, eucalipto, romero e hinojo. Estos son algunos de los más conocidos, pero hay otras, como ha dicho, rosas, y plantas que no son plantas exactamente aromáticas, pero son plantas medicinales que también poseen su olor característico. Prácticamente todas las plantas los poseen. ¿Ok? Estas son algunos ejemplos más conocidos y más utilizados. Y claro, una otra característica que tenemos es que algunas plantas presentan, como ya hablé ahora, con propiedades medicinales y estas plantas que tienen esas propiedades son muy buscadas por todo el mundo porque en los días de hoy, en los días de mucha enfermedad, que ahí está el COVID-19 para probar que nuestro mundo no está libre de gravísimas enfermedades. En este mundo de hoy, la busca por medicinas, eh, por medicamentos que sean los más naturales posibles, está aumentando día por día. Y algunas de esas plantas sí poseen algunas propiedades medicinales importantes para cura de enfermedades, desde enfermedades simples como una gripa, como también enfermedades que afligen el mundo hace mucho tiempo, como el cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Siguiendo, entonces, métodos para extracción. El verdadero aceite esencial se extrae por medio de dos principios básicos. Uno de ellos vamos a hablar acá, que es justo la destilación a vapor. La destilación a vapor es un método simple, un método conocido ya hace mucho tiempo, donde ponemos el calentamiento para ayudar a extraer el aceite. ¿Por qué utilizamos la destilación? Porque la temperatura más alta proporciona una interacción más fuerte con el aceite y el agua, que es el principal solvente utilizado, tiene la propiedad de
que en altas temperaturas conseguirse mezclar parcialmente con el aceite al punto de extraerlo, pero cuando se enfría se separa casi que por completo. Yo estoy diciendo casi porque ningún método de extracción o de purificación es perfecto. Entonces, atención a esto. Y el otro método, voy a discorrer acá rápidamente, es la expresión a frío, que es un método también que se puede utilizar agua o otro solvente, pero es conducido con la temperatura fría, o sea, no hay calentamiento. ¿Por qué eso? Eso sirve para extraer productos, el aceite de productos que son más sencillos, más sensibles y que no pueden sufrir o no soportan sufrir un calentamiento muy alto, ¿sí? Como vamos a ver, también hay maneras en la propia destilación a vapor de hacer la extracción de materiales más sencillos. Vamos a ver más adelante, ¿ok? Bueno, una consideración importante para la preparación es que las muestras tienen que ser frescas. Algunas veces, claro, los aceites se extraen de muestras de hojas que ya están secas. Perfecto, pero estas son una cantidad muy pequeña de muestras que se hace eso. En general, la muestra tiene que ser recién colectada para que podamos tener un aceite esencial de calidad, ¿sí? Y dependiendo de la muestra, claro, hay condiciones especiales. Por ejemplo, cáscara de mandarina hay que ser en pedazos, o sea, no hay que cortar, hay que ah, quitarla en pedazos, ¿vale? Rasgarla en pedazos. Eso se consigue, así se consigue una extracción mejor do que simplemente cortando, ¿ok? Algunas preguntas, algunas personas ya me preguntaron si moler ese tipo de muestras se consigue resultados mejores. Hay que tomar algunos cuidados cuando vamos a moler una muestra para esta determinación específicamente. Por cuenta del dibujo, del diseño, de construcción del equipo, una muestra en forma de polvo, ¿sí? Polvo, puede subir y por cuenta del vapor cargar el polvo junto con el aceite. Y ahí es una cosa que no queremos porque el aceite que vamos a colectar estará muy sucio y ahí tenemos que hacer una etapa de purificación más fuerte, siendo que por veces no sería necesario caso hiciésemos una extracción con la muestra más, más propiamente preparada. ¿Okay? ¿Cómo es hecha la destilación a vapor? Acá vamos a hablar solamente de la destilación a vapor. ¿Okay? Primeramente, pesamos la muestra. Y ahora empezamos con la ayuda preciosa de nuestro gerente de exportaciones, señor Rodrigo López. ¿Okay? Tenemos un video muy sencillo. Acá tenemos también la ayuda de Elena, nuestra compañera acá en la compañía. Acá la muestra, utilizamos una muestra de eucalipto. Entonces, mira que estamos pesando la muestra acá en una balanza. ¿Por qué pesamos la muestra? Simple. Queremos calcular el rendimiento de la extracción. Y el rendimiento se calcula con una sabiendo el peso antes y la cantidad después de aceite que extraemos. ¿Sí? En química lo más confiable es pesar la muestra. Algunas veces no es posible, por ejemplo, en este caso pesamos para inicialmente la muestra, pero después medimos su volumen. ¿Cómo vamos a medir el peso? Se puede pesar o entonces se puede medir la densidad de la muestra final. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre eso después. Después, claro, el destilador de aceites tiene que ser preparado. Entonces acá tenemos. Buenos días. Bueno, el sistema 27. Señor Rodrigo López,
está nos ayudando con una presentación del deshilador, ¿ok? Y voy a aumentar un poco el volumen para que escuchen bien. 61/20, donde es el destilador de aceites esenciales industrial que manejamos acá. Vamos a hacer una prueba con hojas de eucalipto, que es justo para, vamos a meter acá como 1 kilo de muestra y evaluar cuánto va a salir de aceite esencial. Puntos importantes que queremos hablar de este equipo es justamente la manera que es adentro. Entonces vea que acá vamos para el próximo video, que con ayuda nuevamente del señor Rodrigo, vamos a ver por completo. hoy vamos a hacer la prueba directamente de un grifo, pero el baño que se recomienda de este equipo es el de 183. La información que me ha dicho Rodrigo acá, que necesita de un baño para enfriar los condensadores. Claro que el baño es ideal de 183. Pero recientemente, dependiendo del caso, que ese caso se utilice vacío en ese destilador, podemos utilizar también el modelo T184/1. ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito más sobre eso en la sesión de preguntas. Bueno, después de preparar el destilador, tenemos que inserir las plantas, claro, en el destilador. Y acá tenemos algunas fotos y nuevamente un video mostrando cómo hacemos. Bueno, este es el resultado de los 500 gramos de muestra dentro. Vea que ese es un cesto normal de acero inoxidable y tiene su dirección para el acople. Y nada más que hacer este tipo de movimiento para cerrar y poner directamente adentro. Más una vez. Ahí ponemos el vaso de extracción dentro del vaso de destilación. ¿Por qué ese sistema es de suma importancia estar como tapado? Porque acá, vea, tenemos la resistencia y el calentamiento, entonces es como hervir un agua. Entonces puede pasar que las hojas pueden salir directamente de adentro de la tapa y es necesario tener toda la muestra acá adentro. ¿Okay? Hay un punto importante que sí, Rodrigo se olvidó, creo, de comentar, es que acá hay una válvula, que esa es la válvula que el equipo posee para quitar el vapor, el exceso de presión de dentro del equipo. Entonces es una válvula de seguridad y también es una válvula que sirve, cuando es accionada manualmente, sirve para quitar la presión de vapor o de vacío, la presión positiva o negativa, depende de lo que estamos trabajando, de cómo estamos trabajando con el equipo, de dentro del vaso de extracción. Y acá es como si fuera una olla de presión. Entonces tiene la salida para que salga el vapor también. Y donde va a pasar el condensador de agua con el vapor. Bueno, después tenemos aún que mirar el equipo funcionando, claro. Hacer el cierre siempre en cruces también es algo de suma importancia para tener la misma fuerza aplicada. Es un proceso similar a cerrar una autoclave. Después, al final del proceso, también se puede sacar todo el agua directamente por ese drenaje. ¿Okay? Otro punto de suma importancia que vale comentar. Las entradas de agua están como directamente desde el grifo
hasta la punta del equipo. Acá la entrada de agua que comenta Rodrigo es la entrada del condensador, ¿sí? Y acá es la salida. Se puede utilizar un grifo o entonces un baño termostático, como ya comenta mi compañero. Acá, si no estamos trabajando con vacío, esta es una salida que sirve como alivio para la presión. Si estamos trabajando con vacío, es acá que le conectamos una bomba de vacío. Ya comentaremos para qué sirve el vacío. Bueno, y continuamos acá con la destilación, con el camino de la destilación. Con la presión correcta, el vapor es forzado por la canastra. En ese punto me gustaría de comentar. ¿Por qué presión? ¿Sí? ¿Por qué no vacío o por qué no presión positiva? Se puede trabajar con de las dos formas. El equipo puede ser configurado para trabajar solamente con calentamiento o entonces aplicando vacío. Cuando trabajamos solamente con calentamiento, se crea una presión positiva dentro del equipo, claro. Y cuando trabajamos con vacío, se crea una presión negativa. Solo un minutito, por favor, pido que tomen cuidado con la herramienta de dibujo de Zoom. Yo creo que acá algunas personas están empezando a hacer dibujos acá. ¿Ok? Bueno, con la presión correcta, como dijo la presión correcta, va a depender de la planta, de la manera que se quiere extraer. ¿Ok? Entonces, con la presión correcta de vacío o entonces la presión correcta positiva demandada del calentamiento, el vapor con aceite es forzado en la canastra. ¿Okay? El vapor rompe las cavidades de la planta y libera la esencia. Entonces, en consecuencia, se evapora uniéndose al vapor. Este proceso se pasa con vacío o con la temperatura normal de ebullición del agua. ¿Por qué utilizamos vacío? Este es el punto que me gustaría de comentar. El vacío sirve para bajar el punto de ebullición del agua, que es el solvente comúnmente utilizado en la destilación a vapor. Y bajando el punto de ebullición, se consigue la ebullición del agua, una agua caliente, pero no tanto, con un punto más bajo, en ebullición más bajo, y se consigue extraer un aceite de mejor calidad, pero sí, porque no se agride tanto la planta y aún se consigue una temperatura ideal. Claro que eso va a depender puramente del tipo de planta que estamos extrayendo. ¿Ok? Vamos a otro video mostrando el proceso. Después que empezó el calentamiento, directamente como 7 minutos más o menos, ya empieza a hacer la destilación por completo. Y ahí viene, claro, agua y el aceite que ya está mezclado en el agua. Entonces después hacemos el proceso de decantación, o sea, sacar una parte que es agua y la otra que es el aceite esencial. Importante decir que acá, señor Rodrigo, hice la destilación del eucalipto sin añadir vacío, o sea, con el agua haciendo la ebullición en su temperatura natural de 100 grados. Después, el vapor del aceite esencial es evaporado y luego va a pasar a través de la cámara con el tubo colector rodeado de agua fría y va a condensar, ¿sí? De esta forma se condensa el vapor, se condensa, ¿sí? Y el aceite esencial líquido fluye en el recipiente colector. Cuando está caliente, vale la notación de que cuando el aceite y el agua están calientes, ellos se mezclan parcialmente. Cuando se enfría, ellos se separan casi que inmediatamente, porque sabemos que agua y aceite no se mezclan. Después que empieza a hacer el proceso de arrastre de vapor,
con el agua más el aceite. Ahí de este momento empezamos a contar que va a empezar a hacer el arrastre de vapor más el aceite. Entonces todo el agua y el aceite que está acá va a regresar adentro de la cámara y ahí empezamos a hacer la contaje directamente de aquí, el conteo directamente de acá. ¿Okay? Acá ese equipo, tal cual los equipos menores, ellos tienen esta asta para que el agua haga un reflujo para dentro de la cámara. Y el nuevo vapor que va a llegar va a agregar el aceite por arriba. Vea que a todo el momento que ahí está haciendo el proceso de arrastre, hay las burbujas pequeñas que son como el aceite esencial como tal. Y haciendo la mezcla y haciendo la separación como dos fases. Vea, todo adentro, todo ese verde que ahí estamos mirando es el aceite esencial de eucalipto. Después que empieza a hacer el proceso. Bueno, después, claro, los aceites esenciales se mezclan un poco con el agua, pero forman una fase después que se enfría, ¿sí? Y ahí cuando se completa la destilación, eliminamos el agua. Vamos a ver eso, cómo es este proceso. Bueno, en este momento vamos a apagar el equipo para poco a poco sacar el aceite esencial que está acá. Entonces es de suma importancia que en este momento vamos a cerrar el grifo que ahí tiene atrás de agua. Y una vez que apagamos, vea, automáticamente el equipo ya pone como un color verde, justamente solicitando el agua. Pero el tema es que no vamos a necesitar poner el agua, porque la intención es sacar. En este caso, solamente complementando la información de Rodrigo, el equipo posee un sistema de seguridad que cuando no hay agua circulando por los condensadores, el equipo se apaga o entonces no enciende. Entonces, eso que pasó ahora. Para probarlo, probar el sistema de seguridad, eh, a- quitamos el agua, o sea, cerramos el grifo de agua y ahí inmediatamente el equipo se apaga. Podemos apagarlo también con la llave general que ya está presente en el panel del equipo. El aceite esencial. ¿Okay? Entonces vea que ya empezó a hacer un respiro natural, o sea, la salida de presión directamente por este respiro que está acá, directamente en el agua del desagüe. Mire que acá el grifo de salida, el grifo que comenté, cuando no se utiliza vacío, es un respiro. Cuando se utiliza vacío, es por ahí que hacemos el vacío. ¿Ok? Continuando entonces, más un video, creo que... Bueno, en este momento no es posible sacar todo el aceite directamente porque el equipo está todavía con vapor, está caliente. Entonces si sacamos, si abrimos el grifo directamente, va a ser un Hola a todos, una disculpa muy rápida. Vamos a evaluar lo que pasó acá, porque Baumir ahí se cayó. No sé si hubo desconectó exactamente el computador de él. Un momento, por favor, discúlpenos. Acá como pueden ver, es aceite esencial
Y estamos colectando, quitamos el agua que está abajo, que tiene una densidad más baja que el agua, y el aceite se quedó por arriba. Acá colectamos en un beaker. Baumir, ¿Sí? disculpe, la presentación no aparece en la pantalla. Guay. Ay. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Voltou? No. Acho que caiu a internet. Eu não percebi que, não que tinha caído. Caiu a minha internet, cara. Val, Caiu. Val. Você está com a outra tela ativada. É a outra tela que está. Ahora sí, Val. Agora Ah, sim. tá. Acho que Desde que parte que parou? Cuando empezó a hacer el proceso de destilación, cuando no podría el aceite, ahí se paró, ahí se cortó. El último video. Só um minuto. Pido desculpas a todos. Creo que mi internet se cayó por un minuto. Estaba en ese slide. Bueno, en este momento vamos a apagar el equipo. ¿Todos ven, están viendo mi pantalla? Sí, Baumir. La otra. El otro video. Bueno, en este momento no es posible sacar todo el aceite. Acá es el final del proceso, donde estamos sacando el aceite esencial. Y vamos a colectarlo en un beaker acá. Y aquí, mira el aceite esencial. Está un poco sucio, porque para colectar una cantidad más grande, se puede utilizar el calentamiento más fuerte sin vacío. Si utilizando vacío, colectamos una cantidad más baja, ligeramente más baja, pero se colecta un poco más limpio. Ahí depende de la calidad y de las condiciones que tiene en su laboratorio para hacerlo como con vacío o sin. Una vez más pido disculpas, creo que mi internet se murió y por algunos instantes o entonces no sé qué pasó con el Zoom también, se puede hacer alguna cosa con el Zoom, pero después si tiene preguntas vamos a intentar contestarlas en la sesión de preguntas. Perfecto. Una vez más disculpe a todos. Bueno, el último video de la presentación acá es midiendo la cantidad de aceites esenciales. Acá utilizamos una pequeña bureta para separar perfectamente el aceite del agua. Y mira cómo se separa perfectamente. Y ahí conseguimos, por cuenta de la bureta ser un tubo más delgado, conseguimos separar de manera más efectiva el aceite esencial.
Bueno, después de todo este proceso, la prueba con la prueba ya realizada, vamos a evaluar los resultados. Bueno, el rendimiento fue de 0.3%, porque utilizamos 500 gramos de hojas y conseguimos extraer 1.5 mililitros de aceite. ¿Okay? Sí, es muy bajo. Sí, eso solamente con hojas. Si ponemos dos tallos también, conseguimos una proporción más alta, más grande, de 0.51%, porque ahí tenemos 820 gramos y conseguimos 4.2 mililitros de aceite. Claro que hay algunas plantas donde hay diferencia entre el aceite presente en la hoja y el aceite presente en el tallo. Entonces, eso tenemos los estudios y tenemos muchos artículos en la internet, artículos científicos que hablan de eso. Muchas personas me preguntan, mira, Valmir, ¿ese es protocolo que se utiliza para todos los aceites esenciales? No. Desafortunadamente, cada planta, cada variedad exige un proceso específico y ese proceso debe ser descubierto, debe ser desarrollado por el investigador, ¿sí? De manera general, podemos ayudar al cliente, claro, con los primeros pasos para la extracción. Pero, como costumbro decir, hay equipos que son seguidores de protocolos y hay equipos que son generadores de protocolos. El destilador de aceite esencial es un equipo generador de protocolos, porque acá tenemos la oportunidad siempre de generar protocolos nuevos por cuenta de cada planta, exigir, necesitar de una extracción, de condiciones de extracción específicas. Y acá claro que podemos utilizar esto para todos otros tipos de muestra, pero cada muestra una prueba diferente. Y vamos a hablar de los equipos necesarios. Claro, no podríamos dejar de hablar específicamente de los equipos. Primeramente, el TE2761, que es el equipo de aceite esencial más sencillo de todos. Tiene un matraz más pequeño, con aproximadamente 2 litros de capacidad total. Total, no es máxima. ¿Ok? Después tenemos el TE2762, que es un equipo con capacidad mediana de aproximadamente 5 litros, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, el destilador 2761/20, que es justo el destilador que utilizamos en la prueba, que es un destilador más para escalas piloto, o sea, para extracción de una mayor cantidad. En escala laboratorial tenemos los dos primeros que son más que perfectos para esto. En los dos casos, esos equipos pueden trabajar con vacío o sin vacío, los dos. Equipos extras que pueden ser utilizados y que deben ser utilizados, claro, balanzas para medir tanto la cantidad de muestra que se pone en el equipo, como la cantidad de aceites que después podemos extraer para medir su densidad. Medimos el volumen con la bureta ahí en la prueba, pero también podemos medir la densidad, medindo la masa, y así hacemos los cálculos para encontrar la cantidad correcta de aceite y hacer, claro, un cálculo de porcentaje masa-masa. ¿Okay? Baño, que tanto hablamos del baño para enfriar los condensadores del equipo destilador. Acá tenemos el TE184/1. Si vas a utilizar vacío, donde la temperatura de ebullición del agua es más baja, entonces se puede utilizar un baño más sencillo, TE184. En caso de utilizar el equipo sin ningún tipo de vacío, o sea, con la temperatura del agua en ebullición total a 100 grados, ahí se necesita un baño más fuerte. El TE183, citado por Rodrigo en uno de los videos, es lo más indicado.
Y claro, la bomba de vacío, cuando se utiliza vacío para para bajar la temperatura de ebullición del agua. La bomba más indicada es la T0581. Perfecto. Una vez más, pido disculpas por el inconveniente que pasamos. No sé lo que pasó, si fue el Zoom que osciló con el señal o si fue la internet que osciló también. Pero una vez más pido disculpas por el inconveniente y vamos a la sesión de preguntas. Me quedo entonces a la orden para contestar las preguntas de ustedes. Hola, buenas tardes. Entonces, ahora nuestro gerente de exportación, Rodrigo, va a comenzar a leer las primeras preguntas que recibimos y vamos siguiendo. Yo ya veo que hay muchas preguntas, realmente bastante preguntas, y probablemente no alcanzaremos cumplir respondiendo a todas esas preguntas con el tiempo que tenemos disponibles. Pero las preguntas que no tenemos, bueno, que no alcancemos contestar, posteriormente contestaremos vía email. Tenemos registrados y compartiremos la información con todos ustedes. Rodrigo, ¿puedes leer, por favor? Hola a todos, una disculpa, estaba buscando la primera pregunta y la primera pregunta que nos hace llegar es, bueno, para la banda, ¿cómo debe hacer una extracción versus a raza de vapor? ¿Se utiliza solo las flores o las demás partes de la planta? La banda sería el tipo de planta, supongo. Eso va a depender mucho de la planta. Esta yo no la conozco con este nombre, al menos. Pero cuando no se conoce la planta, hay que se hacer pruebas. Ahí se quita la hoja, simplemente la hoja, hace una extracción y después utilizamos los tallos como material para extracción, hace la extracción solamente con el tallo y ahí se compara los resultados. Claro que algunas plantas, hay que observar, tiene aceites diferentes en el tallo y en la hoja. Entonces, se necesita muchas veces hacer una caracterización del aceite extraído. Como hacemos en general, se hace por cromatografía o técnicas, técnicas elementales, como por ejemplo la ICP o otros más para determinar minerales y otros compuestos que están presentes en cada una de las porciones. ¿Ok? Pero eso vale para cualquier tipo de planta, no solo lavanda. Creo que ahora lo entendí, es lavanda, ¿sí? Esa la conozco. Yeah. Bueno, la otra pregunta es si habrá experiencia de extracción del fruto tara. Bueno, te comento que ya llegó una pregunta a mí específicamente de este fruto, que es de Ecuador, si no me equivoco, ¿ya? Pero no hay nadie acá en Brasil con esta característica, ¿ya? La tara es como si fuera una abeja pequeña, un color rojo, ¿ya? El nombre no sé si ha visto en algún momento, pero está como Caesalpinia espinosa, es el nombre, no sé si el nombre tuyo. Gracias, Rodrigo, por la explanación. Bueno, entonces con esta realmente no tenemos la experiencia. La otra pregunta es, para extraer el aceite esencial. Rodrigo, permiso.
Yo estoy revisando acá el chat y también veo que mucha gente nos está preguntando sobre precios de los equipos y sobre más información comercial. Si, por ejemplo, tenemos representante en Perú. Y bueno, lo tenemos en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y yo voy a escribir allí en el chat algunos correos en los cuales les pedimos que por favor se comuniquen con nosotros por este correo electrónico, que seguramente enseguida, mañana máximo, les contestaremos y les pasaremos toda la información. Una otra manera de también comunicarse con nosotros es a través de nuestra página web, que también voy a compartir el link con ustedes. ¿Ok? Muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, la otra pregunta es, para extraer el aceite esencial de las hojas de las plantas aromáticas, ¿es necesario desgajarlas también o enteras? Nuevamente eso depende de la planta que se quiere extraer, pero en general sí es bueno que se desgarre y se corte o se quite pedacitos más pequeños para que se aumente el área de contacto de la planta con el agua. Pero eso es prácticamente en cualquier tipo de extracción es necesario. Hay que tomar el cuidado, como ha dicho, de si va a transformar la hoja en polvo, porque como pueden ver, el sistema del equipo es un sistema que hace un reflujo. Entonces, si tú pones un polvo, el polvo puede ser arrastrado a través del sistema y se mezcla con el aceite. Entonces, se puede dejar el polvo, el aceite, disculpe, extremadamente impuro y después difícil de separar a la matriz sólida de la matriz líquida, ¿sí? Pero en general se desgarran las muestras, pero eso hay que hacer pruebas porque, como ha dicho, dentro de la planta, de la hoja, de los tallos, puede ser que la planta tiene aceites de diferentes tipos. Un aceite que sea responsable por el aroma y otro aceite que sea responsable por alguna propiedad física o química de la planta. ¿Ok? Ya. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál sería el procedimiento más recomendable para sábila? Sábila es babosa para nosotros también. Disculpe, no entendí la pregunta. Su internet no está buena, Rodrigo. ¿Cuál sería el procedimiento más recomendable para sábila? Sábila es babosa para Sí, nosotros. yo recomendaría el procedimiento con vacío. La babosa tiene una cantidad muy grande de aceite. No sé cuál es la parte de aceite que es esencial, que es aromático, pero sabemos que la babosa, esa planta, acá conocida como babosa, es extremadamente rica en aceites. Un calentamiento blando con vacíos, yo podría empezar por ahí el protocolo de desarrollo de protocolo para ella. Bueno, la otra pregunta es si usted tiene acceso al video de la conferencia, va a llegar directamente a sus correos el enlace donde ustedes van a descargar este webinar, ¿ok? Bueno, la otra pregunta es, ¿cómo aumentar la vida útil? La vida del aceite. O sea, alguien está con el micrófono abierto. Bueno, la otra pregunta es cómo aumentar la vida útil o la vida del almacén de estos aceites, referente a conversación, si el fin de algunos es tener productos naturales.
Valmir, tienes que abrir su micrófono. No te escuchamos. Listo, ahora sí. Los métodos de conservación de alimentos que se puede utilizar en este caso son los más comunes: refrigeración y, cuando posible, hacer vacío, hacer un paquete a vacío para que se evite que microorganismos presentes en el aceite se proliferen. Algunas veces se puede utilizar también la esterilización por lámparas de ultravioleta y también filtración para quitar algunas cosas que se pueden desarrollar dentro del aceite. O sea, hay diversos tipos de métodos que se pueden utilizar. Los más comunes: refrigeración y esterilización. ¿Ok? Si es posible meter el aceite dentro de un paquete plástico o una bolsilla, se puede hacer vacío y ahí se minimiza el desarrollo de microorganismos. ¿Okay? Y también se quita el oxígeno, que es un importante elemento de degradación de los aceites, porque se degrada muy rápidamente el aceite en presencia de oxígeno. La otra pregunta es una pregunta directa: si es posible y rentable extraer aceite esencial de café y cacao. Bueno, nunca hicimos esta prueba, pero creo que es perfectamente posible. La pregunta es: ¿dónde están los aceites esenciales en el caso de cacao y en el caso de café? Puede ser que esté en el fruto, puede ser que esté en el tallo, puede ser que esté en la hoja. Hay que hacer nuevamente pruebas para descubrir dónde se encuentra el aceite, o entonces dónde se encuentra la mayor cantidad del aceite que tiene el aroma de café. En el caso de café y cacao. Café probablemente está en fruto, ¿sí? No en la hoja. Y en lo mismo digo en cacao, porque el chocolate es hecho a partir de cacao. Y probablemente es ahí que está el aroma principal de la planta. Y solo para complementar, entonces es más que todo buscar los precios que son exactamente de una cosecha de café y la otra de cacao. Si está realmente en el fruto, entonces si está en la cáscara, que ese es lo más el principal para que se pueda sacar el costo. Entonces, bueno, si hablamos acá en Brasil de café, buenísimo, el precio está bueno, pero de cacao está lejos de donde se produce acá, que está en Bahía. Entonces el traslado desde enviar el cacao hasta donde estamos puede subir demasiado costo. Entonces es una evaluación que cada uno tiene que hacer, ¿no? Bueno. Permiso. Nosotros estuvimos evaluando que hemos tenido una búsqueda grande de personas que nos están preguntando sobre cotización, sobre cuestiones comerciales de estos destiladores de aceites esenciales. Y les comento el siguiente: yo voy a pasar una vez más, nosotros vamos a pasar una vez más la información de nuestros correos electrónicos y también del enlace para nuestra página web. Y justo decidimos acá y que para poder ayudar a nosotros y ayudar a ustedes todos también, nosotros vamos a pasar a brindar 15% adicional de descuento para nuestros distribuidores en Latinoamérica, para los casos que ustedes mencionen en el correo electrónico o a través de la página web, que se están comunicando con nosotros por cuenta de que participaron del webinar. ¿Ok? Entonces, una oferta especial para la demanda que nosotros hemos visto de todos ustedes que están participando. Y incluso les agradecemos por el interés. Y claro, seguiremos siempre en contacto con ustedes. Gracias. Pueden seguir, por favor. Gracias, Leandro. En la extracción de aceite esencial de eucalipto, se puede lavar las hojas para eliminar polvo.
Sí, seguramente. Cualquier tipo de preparo que se pueda aplicar a la planta para evitar alguna impureza o algún material que cause impurezas dentro del aceite es totalmente válido. Ah, solamente que no se puede olvidar que no se puede lavar con temperaturas altas porque si no ya empieza la extracción del aceite ya en el lavado y eso no se quiere. ¿Ok? Pero lavar con agua fría es perfectamente posible. Bueno, ¿cómo determinar la vida útil de cada aceite esencial? Bueno, esta es una pregunta que necesita de un otro equipo. Ahí estamos hablando de la vida, no sé cómo hablar ese español, Rodrigo, por favor, me ayude. La ¿De vida de, anaquel o vida de estantería? exacto, vida de estantería ¿O de eh, etiquetado? o de etiquetado. Ahí hay algunos protocolos específicos para se determinar, no solo para los aceites, pero también para otros tipos de alimentos y productos alimenticios. Son necesarios pruebas con un equipo llamado cámara climática, donde se va a simular una, una degradación una degradación acelerada del producto. Y ahí, a cada, por ejemplo, 2 meses, un mes que el producto se queda dentro de la cámara climática, equivale a X meses de vida del producto. ¿Sí? Claro que hay análisis que se conduce en el periodo de tiempo, como por ejemplo actividad de agua, humedad y otros más que también prueban los paquetes donde están el aceite. Pero hay protocolos más específicos para esto y se puede encontrar en algunos protocolos específicos para conservación de alimentos. Ya. Bueno, solo para recordar, este equipo Tecna también la producen, es el modelo T4005 o el modelo T4001, ¿ya? Entonces, para que tenga en consideración. La otra pregunta es cómo se recomienda el tratamiento de las hojas con este equipo. El tratamiento de las hojas no es difícil. Como en la otra pregunta que me preguntaron cómo hacer, si el lavado es recomendable para quitar impurezas. Ese es el primer punto a se observar, que si quiere extraer aceite y no queremos extraer impurezas, no queremos extraer otras cosas. Entonces, un preparo previo de la muestra que se puede hacer es lavar con agua fría, con agua no helada, una agua a temperatura ambiente para quitar las impurezas. Y creo después, depende de la planta nuevamente, que quitar los tallos. Si los tallos no tienen aceite, entonces no hay por qué, no hay por qué utilizarlos en la extracción. Se quita los tallos y solamente se extrae con las hojas. Hay también el contrario. Quita las hojas para extraer los tallos, porque ahí sí los tallos son los responsables por el aceite. Claro, entonces, nuevamente eso va a depender de la planta que estamos haciendo la extracción. Y como sabemos, hay una cantidad casi que infinita de plantas aromáticas en el mundo. ¿La válvula de seguridad hay que accionarla en cada proceso o solamente funciona en caso de emergencia, sobre presión? La válvula de seguridad es una válvula que tiene un resorte dentro de ella y en caso de presión excesiva, en caso de equipo con de acero inoxidable, ella va a liberar el exceso de presión. Pero se puede utilizarla al final de cada proceso también para quitarle el exceso de presión, para finalizar el proceso, ¿sí? Entonces, contestando la pregunta directamente, se puede utilizarla en cada proceso para aliviar la presión y, claro, la función más importante de esa válvula es seguridad. Ella va a entrar en acción siempre que la presión exceder exceder o llegar cerca del límite que el equipo soporta. Bueno, creo que vale la pena seguir con la misma idea porque hay otra pregunta que dice de la válvula.
Si la válvula de seguridad libera presión y también rompe vacío. Exactamente. De la misma manera que la válvula libera presión por cuenta de la seguridad, cuando se utiliza vacío, ella no libera vacío por cuenta de la de seguridad, porque ahí en este caso el equipo soporta mucho más vacío, ¿no?, do que presión positiva. Entonces el vacío que se puede proporcionar con una bomba de vacío común de laboratorio, nunca será tan grande a punto de poner la integridad física del equipo en riesgo. Entonces, en ese caso, cuando se pone vacío, la válvula de alivio, la válvula de seguridad, es utilizada solamente para aliviar el vacío. En ese caso es el contrario, no necesita de tanta seguridad, solamente para aliviar el vacío, para finalizar el proceso, porque cuando hay vacío, tú no consigues ni siquiera quitar la tapa del equipo para abrirlo. El destilador tiene medidor de nivel de agua. No, el destilador tiene un medidor de flujo de agua que justo está instalado en el condensador, en el camino del agua que pasa por el condensador. Si no hay flujo de agua, el equipo no enciende, y si por acaso el agua se acaba durante el proceso, el equipo se apaga. Es eso que el equipo posee. ¿A qué presiones hacen las extracciones? Eso tenía que buscar en una tabla de presión de vapor de agua, porque ahí va a depender de la temperatura del agua, que es el solvente más utilizado. Alrededor de 2, 3 bar, no más que eso, por cuenta de la presión de vapor. Claro que eso depende de la cantidad de agua que se pone dentro del equipo. Hay un límite ahí abajo del cesto de muestra para que no se ponga mucha agua. El equipo, a pesar, es un vaso de presión, claro, y es desarrollado para soportar una presión X, pero esa es una pregunta más para nuestro sector de ingeniería, y me quedaré pendiente de buscar una respuesta más precisa. Para presión positiva, claro, hay un límite. Para presión negativa, el límite es la bomba de vacío. Claro que una bomba de alto vacío nunca también va a conseguir poner vacío suficiente para dañar el equipo. Pero hay que tomar un poquito de cuidado solamente con la presión positiva. Pero para eso, para emergencias, ahí está la válvula de seguridad. ¿Y a qué temperaturas hacen las extracciones? Si no utiliza vacío, la extracción pasará siempre cerca de 100 grados, porque ahí tenemos una presión límite, claro, limitada por la válvula de vacío. Va a ser un poquito más, tal vez, de 100 grados, 120 grados, pero no más que eso. Cuando se utiliza vacío, ahí depende mucho del vacío que se pone, ¿sí? Hay extracciones que están hechas a 40 grados, 50 grados, 60 grados, depende totalmente del vacío, porque cuando ponemos vacío y mantenemos a un vacío fijo, ¿sí?, la temperatura de ebullición estaciona el máximo que es posible evaporar el agua dentro de esa presión. Entonces, con el vacío, una certeza que puedo dar a ustedes es que abajo de 100 grados, cuando se pone vacío, un poquito que sea, la agua va a entrar en ebullición abajo de 100 grados. Y ahí depende de la proporción de vacío que se pone dentro del vaso, y eso que va a ser la máxima temperatura de extracción. Y claro, eso depende nuevamente de la planta que se quiere extraer. Algunas plantas tienen el aceite más pegado en su estructura, y ahí exigen condiciones específicas. Menos vacío, más temperatura, para un poco extracciones más difíciles. Ya esa es prácticamente la pregunta que viene después de la recomendación del tiempo, temperatura y presión. ¿Y qué solventes se utilizan? La única certeza que puedo dar a ustedes: solvente, agua. ¿Por qué?
Claro, hay algunas extracciones muy específicas que se pueden utilizar otros solventes, pero por cuenta de la propiedad del agua, no se mezclar con el aceite al final de la extracción. Este solvente más utilizado porque ahí se consigue una separación muy buena de aceite y agua. ¿Ok? Si yo uso, por ejemplo, un hexano que disuelve el aceite, ahí yo tengo que partir para, después al final del proceso de extracción, partir para un proceso de purificación. Entonces son etapas a más que se tiene que hacer. Casi 99% de los casos, agua es el solvente. Tiempo, temperatura, vacío o presión positiva, eso depende de la planta, depende de las condiciones que la planta te da y de estudio, de conocer previamente, claro, la planta que vas a utilizar en la extracción. Bueno, la otra pregunta es si utilizan sulfato de sodio para extraer lo último vestigio de agua en el aceite. Sí, se puede utilizar porque sulfato de sodio es un disecante conocido y cuando se mezcla con el aceite, ahí, claro, va a secar totalmente el agua. Es un proceso de purificación. Eso me recuerda de una prueba que yo hice en la universidad muchos años atrás y que extraemos los aceites y al final pusimos sulfato de sodio para secar por completo porque se requería un aceite completamente seco. ¿Sí? Sí, es posible utilizar ese producto para hacer eso. Para la extracción de aceite de eucalipto, ¿cuál es la temperatura de ebullición óptima del agua? Bueno, la prueba descrita durante el webinar fue hecha sin ningún vacío, o sea, con la válvula de seguridad ajustada para el límite, seguramente el agua se quedó en su temperatura, muy cerca de su temperatura normal de ebullición, 100 a 105 grados aproximadamente, porque el incremento de la válvula de seguridad está ajustada para no dejar la temperatura subir mucho. Entonces, aproximadamente 105, 110 fue la temperatura utilizada en la prueba, pero yo sé de clientes, yo conozco clientes que utilizaron vacío y ahí la temperatura baja para 40, 50 grados fácilmente cuando se utiliza vacío y consiguieron una extracción muy buena también. Okay. ¿Cómo se determina la cantidad de agua, la duración del proceso de destilación dependiendo de las distintas especies? Y acá es el señor Mauricio Campos Cardoso, que tiene interés en adquirir un equipo para destilar albahaca, menta y tomillo. ¿Ya? Entonces, Mauricio, si tú nos puedes pasar sus contactos, ahí vamos a pasar principalmente la información que Leandro acabará de nos decir, que van a brindar 15% de descuento a los distribuidores. ¿Ya? El tiempo se determina, el tiempo de extracción, cuando la cantidad de aceite que se está extrayendo se queda fija ahí en el tubo extractor, el tubo colector, disculpe, del equipo. La taja de recuperación del aceite se queda fija. Por ejemplo, con media hora tenemos aproximadamente 2 mililitros. Con una hora, 3 mililitros. Con 3 horas de extracción, continúa con los 3 mililitros. Entonces ahí sabemos que no va a extraer más. Y se varía un poco las condiciones del proceso y no cambia nada ahí, entonces significa que ya se extrayó todo que era posible extraer de aceite esencial utilizando esta técnica. Recordamos que hay técnicas especializadas en hacer el grado de aceites de una planta, ¿sí? Porque estoy hablando ahora de Goldfish y Soxhlet, que son técnicas para determinación del grado. Y ahí sí hacen extracción muy agresivas que cambian las características de los aceites. Pero el punto acá, en esas dos técnicas que cité ahora, es hacer la determinación del grado, sin se importar si el aceite va a perder sus propiedades o no.
¿sí? La técnica de destilación a vapor para aceites esenciales visa preservar las características de la planta, del aceite, aromáticas del aceite. ¿Ok? Bueno, la otra pregunta es un poco más comercial, donde nos preguntan si dan capacitaciones cuando se adquiera el equipo. Bueno, ahí contesto yo, disculpa. Bueno, siempre que nosotros vendimos este equipo por la facilidad y por la tecnología que hoy tenemos, entonces siempre intentamos al máximo enviar los videos directamente desde nuestro laboratorio, ¿ya? Ahora nosotros ya vendimos estos equipos afuera del Brasil y muchas veces la capacitación la hacen directamente por nuestros distribuidores, ¿ya? Entonces, contestando a la pregunta, sí, pero es una cuestión más de cuando se cierra por parte de la compañía que está comprando, más el representante comercial, como si fuera un cierre por completo. Entonces ahí es una cuestión de evaluar la posibilidad. Sabemos que en este momento está muy complicado el tema de coronavirus, ¿ya? Entonces, si llega el equipo, podemos hacer una capacitación en línea, como ya hicimos para otros equipos, desde grasa, de proteína y también de nuestros bioreactores. ¿Okay? Y solo para complementar lo que Baumien dijo algunos minutos, con respecto a la application note que nosotros tenemos, que realizamos de las hojas de eucalipto, también se va a enviar a todos. Entonces ustedes van a recibir más o menos el proceso de cómo fue para extraer esta cantidad de aceite de eucalipto. En la cinética de extracción, ¿qué rango de tiempo se obtiene la mayor cantidad de aceite esencial? En general, entre 2 y 3 horas de extracción. Eso depende también de la cantidad de muestra utilizada, claro, pero en general, 2 a 3 horas es lo más que se encuentra con los clientes. Claro, eso puede cambiar a depender de la planta que se está extrayendo. Si tú pones una gran cantidad de una planta que tiene una cantidad muy alta de aceites, vas a extraer más y ahí se necesita extraer, poner un poco más de tiempo. Pero en general, de 2 a 3 horas. Las plantas o hojas, ¿con qué grado de humedad tienen que estar para la extracción de los aceites? Bueno, normalmente se utiliza hojas frescas, o sea, con toda la humedad que es posible tener. ¿Hasta porque vamos a hacer la extracción con agua? ¿Sí? Entonces, en este punto no importa mucho la humedad de las plantas, pero cuando se tiene la planta fresca con toda la humedad que tiene, el aceite ya está disuelto, por así decir, dentro de la planta. Si tú secas la planta, el aceite se queda más pegado a su estructura porque no tiene agua para disolver. Claro que eso va a depender completamente de la planta que estamos hablando. Hay plantas que por cuenta del secado sueltan más fácilmente, pero la gran mayoría se utiliza con la planta fresca, o sea, con toda la humedad que tiene desde de su colecta. Okay. ¿Se podrá trabajar a presión de 4 bar? Es una pregunta para nuestro sector de ingeniería. Yo no voy a saber contestar eso. Necesitamos medir cuál es la presión a que llega dentro del vaso cuando se utiliza con el equipo sin vacío. Vamos a recordar muy bien eso, que hay la posibilidad de trabajar con vacío, entonces la presión es negativa. En este caso, la presión negativa, el límite va a ser solamente a la bomba, porque el equipo tiene una integridad física muy fuerte para vacío. ¿Cómo podemos utilizar el hidrolato, hidrosol, agua, Florida? ¿En qué productos lo podríamos utilizar? Esa es una pregunta extremadamente específica. Yo no voy a conseguir contestar eso. Necesitaría hacer una investigación en artículos de la internet. Eso también se quedará pendiente para las respuestas por escrito. Okay. ¿El agua debe ser clorada o no tiene importancia?
porque en los lugares de donde se encuentra la materia prima, el agua es clorada. Rodrigo, por favor, cortó un poco la... El agua debe ser clorada o no tiene importancia, porque en los lugares de donde se encuentra la materia prima, el agua no es clorada. Ah, no es clorada. Clorada. Sí, Eso es con cloro. importante. El agua, al ser utilizada en la extracción, debe ser el agua destilada o agua purificada. ¿Sí? Agua de osmosis inversa, agua de ionizada, agua ultra pura, cualquier tipo de agua purificada es requerida, es recomendada para ese tipo de extracción, para que justo no tengamos interferentes durante la extracción. ¿Sí? Entonces, eso es lo más indicado. No agua de grifo, en este caso. Claro que una agua destilada también tiene el beneficio de no causar incrustaciones dentro del equipo. Pero eso es un efecto, como voy a decir, un efecto colateral bueno de utilizar agua destilada. El principal motivo de utilizar agua destilada o agua purificada para extracción es no tener interferentes en su análisis. Okay. Valmir y Rodrigo, una información. Nosotros, bueno, habíamos cuadrado la conversación del webinar en 1 hora y 30 minutos, entonces ya se pasaron estos 90 minutos. Pediría entonces que Rodrigo leyera las últimas 2 preguntas y que seguramente, así como les habíamos dicho, todas las otras preguntas van a ser contestadas vía correo electrónico en los próximos días. Refuerzo acá la información de que los había pasado, de que por favor pueden visitar nuestra página web caso necesiten de una cotización y así pasaremos a nuestros distribuidores en sus países. También podemos ayudar desde acá para ayudarlos, ¿cierto? Y también voy a pasar otra vez los correos electrónicos para que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico. Y todo este webinar va a ser compartido en nuestro canal de YouTube. O sea, en 1 o 2 días van a tener toda esta grabación para que la revisen cuando necesario. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces las últimas 2 preguntas. ¿Qué parámetros se recomienda evaluar en aceites esenciales? Eso va a depender únicamente de la finalidad que va a tener el aceite. Si tiene, por ejemplo, finalidad solamente aromática, ahí es aroma y olor, cuán impactante es el olor para las personas. Ahora, si el aceite tiene finalidad medicinal, ahí hay una infinidad de parámetros que se puede evaluar. El grado del aceite, el principio activo que se quiere determinar dentro del aceite, minerales, compuestos fenólicos, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos diversos. O sea, hay muchos tipos de parámetros que se puede evaluar y depende solamente de la finalidad específica que va a ser utilizado el aceite. Si va utilizar el aceite para combatir dolores, por ejemplo, en las espaldas, o entonces combatir una gripa, o mismo combatir el coronavirus, ¿sí? Ahí depende mucho de lo que se quiere hacer. Y ahí hay que utilizar la técnica más adecuada, cromatografía, ICP, espectrofotometría de ultravioleta, o sea, cualquier otra técnica que sea necesaria utilizar para determinar aquel parámetro específico. ¿Sí? Ya. Bueno, acá la otra pregunta es, si quisiera hacer aceite de rosas casero, ¿cómo podría ser? ¿Aceites de? Rosas. De rosas. Bueno, ya tuvimos una experiencia acá algunos años atrás y por eso que yo ya
hablé con tanta certeza, certitud, que los aceites de las rosas no están en las hojas, están en los tallos. Entonces, la primera cosa que hacer es quitar las hojas, cortar los tallos o esmagar un poquito los tallos y meter dentro del equipo para hacer la extracción con agua y vacío, ¿sí? La presión de vacío, utilizar una presión mediana, 300 a 400 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la temperatura la más alta posible que se puede poner en ese vacío, ¿sí? Ahí hay que cambiar, claro, esos parámetros, poner un poco más de vacío, un poco menos de vacío, hasta que se inicie a salir el aceite de la rosa. ¿Ok? Eomir, muchas gracias. Bueno, entonces solo para un recordatorio, para recibir el certificado desde Tecnal, para ustedes es importante que ustedes ahí regístrense o mejor, que rellene el certificado que la IS va a enviar en algunos minutos acá por el chat, ¿ok? Pues ahí la información está. Para recibir el certificado de participación del webinar, es necesario llenar el formulario, ¿ok? No te olvides de los 15% de descuento adicional si ustedes están interesados en la compra del equipo. Leandro, no sé si quieres decir algo. Bueno, de mi parte, agradezco muchísimo a todos ustedes que tuvieron el tiempo ahí para escuchar un poco de la compañía y principalmente de nuestros equipos. También estos videos podemos compartir por el WhatsApp sin ningún problema, los tengo acá, o entonces por correo. Agradezco Sí. muchísimo a las personas todas que participaron, la paciencia de todos por se quedar escuchándome y también agradezco y pido disculpas una vez más por los inconvenientes que pasamos durante el webinar. Espero que todas las informaciones sido buenas y que tengan un poco más abierto el tema de aceites esenciales en sus mentes. Dejo la palabra con Leandro, que va a finalizar el webinar. Sí, también les agradezco muchísimo por la participación, el interés, que el contacto de ustedes con nosotros no pare por aquí. Nosotros realmente les podemos ayudar a partir de ahora también, sea con información más técnica, sea con la parte comercial, la cual nosotros compartimos ahí en el chat, en los correos de comunicación, que el punto de los 15% de descuento les ayuden con sus proyectos con destilación de aceites esenciales. Y como yo reporté también en el chat, tenemos distribuidores en toda Latinoamérica. Y teniendo distribuidores en toda Latinoamérica, alcanzamos a atender a todos ustedes directamente, con ellos o entonces directamente desde acá de Brasil. ¿Ok? Importante que si quieren un contacto, que por favor contesten, nos envíen un correo, lo cual está en el chat, o entonces a través de la página web. El webinar va a estar disponible en 1 o 2 días en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan revisar cuando quieran. Muchísimas gracias, saludos a todos, que tengan un excelente día. Gracias, Valmir y Rodrigo también.